En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículo 1, dice así: Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Mi hermano, mi hermana, una lectura de la Biblia que nos trae un gran mensaje. Aquí hay una visión del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel es llevado a la casa de Dios y él observa. A veces las visiones nos presentan cosas conocidas y a veces cosas extrañas. El agua brotaba en la casa de Dios, pero no es un agua común, no es H2O, es un agua que produce sanidad, un agua que produce vida, y solo basta con que alguien entre en esa agua, se sumerja en esa agua, porque está fluyendo en abundancia. Primero tiene un nivel bajo, después va aumentando hasta que se convierte en un gran río. Mi hermano, mi hermana, Dios quiere en esta tarde que entendamos la importancia que nos da el agua en nuestra vida, la importancia del agua en nosotros. Y qué mejor para entender este mensaje que consideremos primero la importancia del agua H2O, esa combinación de hidrógeno y oxígeno. Físicamente no se puede vivir sin agua. La escasez de agua produce muerte física. Y bueno, esto todo lo podemos entender porque tal vez usted ha padecido sed. Y si vemos desde el principio, todo se inicia con agua. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, en el versículo 2, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mire qué interesante, mi hermano, mi hermana. Dios primero provee del elemento vital, el más valioso para la vida física, y luego empieza a crear todo lo que tiene que ver con la existencia del hombre. Y si el agua se escasea, mi hermano, el hombre la busca con desesperación. No importa dónde esté, no importa qué distancia haya agua. Bueno, usted tal vez tiene alguna experiencia cuando se ha escaseado el agua. Mire, cuando no llueve y que las cosechas no producen, la gente se desespera. Pero cuando la sed se sacia, se produce paz en el cuerpo. ¿Recuerda usted, mi hermano, que el pueblo de Israel, cuando venía de Egipto, llegó un momento en que tenía sed? Y era una sed que llevó al pueblo a la falta de paz, de tal manera que el pueblo estaba alborotado, tenía sed, y cuando el pueblo llega a ese momento de sed, empieza a hacer cosas desagradables, cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y es así que el pueblo aquel empezó a acusar a Moisés. Empezó un alboroto. Algunos creyeron necesario apedrear a Moisés porque por culpa de él ahora estaban padeciendo de sed. Bueno, los que han leído la Biblia nos damos cuenta que Dios proveyó de aquel líquido vital para que el pueblo se saciara y todo su ganado. El agua empezó a brotar de una piedra. Mire, mi hermano, si pensamos en el aspecto físico, nos damos cuenta que sin agua no hay vida. Jesús durante su ministerio estuvo
en una ocasión en un pozo donde iban a sacar agua. Cuando se acerca una mujer, la conocemos como la samaritana, iba al pozo para sacar un cántaro de agua. Ahí hay una gran enseñanza. Jesús le dice que Él tiene un agua mejor que aquella agua que la mujer samaritana iba a sacar al pozo de Jacob. Bueno, sabemos que todo en la vida está integrado por agua, que el cuerpo está formado mayormente por agua, que el cuerpo para vivir necesita de 2 a 3 litros diarios de agua. Todos los días tenemos que darle agua, si no, lo más probable es que se deshidrate y que muera. Lo más probable es que el cuerpo no aguante mucho tiempo sin que le demos agua. Pero espiritualmente, que es lo que en esta hora más nos interesa, porque sobre todo somos espíritu, que estamos en un cuerpo. Espiritualmente no se puede vivir sin el agua que Dios da. Dijo Jesús a la samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el agua que yo le daré suple toda su sed para siempre, porque no tendrá sed jamás. Y mires que el agua de Dios es portadora del Espíritu de Dios. Es el agua de Dios que produce sanidad y que produce vida abundante. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El agua de Dios, mi hermano, el agua de Dios, mi hermana, no es solo para beberla. El agua de Dios es para sumergirse en ella. La Biblia dice que en esta visión Ezequiel primero vio un nivel de agua y el agua le llegaba hasta los tobillos. Podríamos decir, bueno, es una bendición, porque si hablamos en un sentido físico, si el agua llega hasta los tobillos, entonces hay suficiente agua para que la tierra produzca. Pero ya lo dijimos, aquí estamos hablando del agua que dijo el Señor: yo les voy a dar, y que es diferente a esa agua H2O que sacia nuestra sed, la sed física. Así que el agua primero le llegó a los tobillos, pero en la visión aquella el profeta sigue avanzando, y luego vemos a través de la Biblia en aquella visión que mientras avanza el agua le llega a las rodillas y sigue avanzando, y enseguida el agua le llega hasta la cintura, a medio cuerpo, y sigue avanzando hasta que ya no puede caminar, hasta que ahora tiene que nadar, porque el agua le ha cubierto totalmente. Mire, mi hermano, Dios está esperando que la iglesia en este tiempo estemos avanzando en la vida cristiana de tal manera que el agua de Dios nos cubra totalmente. Esto es, que el Espíritu de Dios se derrame en nuestra vida. Dios desea que seamos sumergidos, esto es, bautizados en su Espíritu, no conformes con el agua hasta los tobillos, ni conformes con el agua hasta las rodillas. Dios quiere que seamos sumergidos. Dios quiere que sus hijos, la iglesia hoy, sea bautizada en su Espíritu, sumergido en su Espíritu, pues es el bautismo que nos salva. El apóstol Pedro decía que hay un bautismo que nos salva por la resurrección de Jesucristo. Esto es algo espiritual. Esto no es un simbolismo. Hay muchos bautismos que se practican en las iglesias que son símbolos.
A través de diferentes fórmulas, diferentes declaraciones, la persona se sumerge, es sumergida en el agua física H2O. Pero el apóstol Pedro dice que hay un bautismo, el bautismo que salva por la resurrección de Jesucristo. Esto es lo que Dios quiere que su iglesia en todos los tiempos reciba. Que sus hijos seamos sumergidos, bautizados, sumergidos en el Espíritu de Dios. Yo estaba pensando en esto, mi hermano, mi hermana, y pensaba y decía, ¿cuánto hemos peleado en ocasiones por los símbolos? Que así no estás bien bautizado y que ese nombre no, y que debe ser así, y que de esta forma no, y que estás mal, tengo que bautizarte otra vez porque te bautizaron mal. Yo creo, mi hermano, que Dios presenta esta visión al profeta Ezequiel para que hoy nosotros entendamos que la vida del cristiano solamente puede impactar en el mundo si está sumergido en el agua que Dios da, que no da por medida, porque ciertamente el Espíritu de Dios se da sin medida, que no puede decir el cristiano, con esto es suficiente. Mientras pueda avanzar, mientras pueda caminar, está bien. Dios dice no, tienes que ser sumergido totalmente, aunque tengas que nadar. Me gusta esto, mi hermano, me gusta esto porque la Biblia dice que era precisamente en la casa de Dios donde estaba fluyendo esa agua. La Biblia dice que la casa de Dios somos nosotros, que el agua de Dios fluye en su casa. Hace tiempo que hablábamos de esto, cuando Dios decía, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? Y que el apóstol San Pablo decía, esa casa son ustedes. Y el agua de Dios fluye en su casa, no en otras partes. Es en la casa de Dios. Y es así, mi hermano, que todo aquel que se acerca a la casa de Dios, o sea, a cada uno de los hijos de Dios, empieza a sentir vida. Mire, mi hermano, si alguien se acerca a usted porque usted es hijo de Dios, porque usted es la casa de Dios, empieza a experimentar vida, la vida que Dios da. Pero todo aquel a quien tú, mi hermano, mi hermana, te acerques, le empiezas a transmitir vida. Es importante, mi hermano, que nos acerquemos a alguien, porque hay muchos sedientos, hay muchos necesitados de agua, del agua de Dios, del Espíritu de Dios, el que solamente puede fluir en ti, que no puede fluir en otra parte. Es esa agua que el profeta veía fluir de la casa de Dios. Pruébalo, mi hermano. Seguimos con los retos. Si tú te acercas a alguien que sabes que necesita del agua de vida, en el momento en que tú te acerques, porque eres casa de Dios, empiezas a transmitirle vida. Recuerda que primero eres espíritu y tienes que pensar en este momento, ¿a quién me voy a acercar? Y yo sigo retando como lo he hecho en los domingos anteriores. Yo sigo retándote a ti, mi hermana, que tienes un esposo que necesita la vida que tú tienes. Y si tú te acercas como hija de Dios a tu esposo, le vas a transmitir vida. Si te acercas como lo que eres a tu hijo o a tu hija, tú tienes lo que él o ella necesitan. Solamente acércate. Y no nos referimos aquí a un acercamiento físico, sino como hijo de Dios. Acércate a tus amistades, acércate a tus hijos, acércate a tus hijas, acércate a tu esposo, acércate a tu esposa.
Y la Biblia dice aquí que esa agua que fluye de la casa de Dios transmite sanidad y transmite vida. La solución está en los hijos de Dios. La solución, mi hermano, a todos los problemas de la vida están en la casa de Dios. Y cuando el agua de Dios fluye, no puede haber escasez donde está fluyendo la vida. Y mire lo que dice la Biblia. Más adelante de este versículo, se forma un gran río y a uno y otro lado empiezan a crecer toda clase de árboles frutales. ¿Qué es esto, mi hermano? Solamente con que nos ubiquemos en nuestra posición divina es suficiente para que no haya escasez. Porque la Biblia dice que a ambos lados empezaron a crecer toda clase de árboles frutales. Toda clase. Diga, mi hermano, toda clase. Toda clase de árboles frutales. Esto es, mi hermano, para que no falte nada, para que sus hijos anegados por el Espíritu de Dios siempre estemos disfrutando. Por eso es que hay frutos, para disfrutarlos. La Biblia dice, sus hojas, las hojas de esos árboles, nunca caerán, ni faltará fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer. Disfrútalo, mi hermano. Y agrega y dice, y sus hojas para medicina. A mí me dice la palabra de Dios aquí, mi hermano, que para los hijos de Dios no hay escasez, ni de salud, ni de ninguna clase de frutos. El gran problema que ha tenido la iglesia a través de los siglos es no creerle a la palabra de Dios y seguir viviendo una vida religiosa. Y no nos sorprende, mi hermano, que se adhiera tanta gente a las iglesias de los diferentes nombres y denominaciones que haya. Eso no es lo importante. Lo importante es que cada uno esté sumergido en esa agua, esa inmersión del Espíritu que salva, que sana, que da vida y de la cual disfrutas. Algunos venimos de una trayectoria cristiana desde la infancia y podemos ver cómo la gente no disfruta, no ha podido disfrutar y tiene la iglesia para lamentarse, para llorar sus penas, para expresar sus aflicciones. Se nos ha hecho hasta normal escuchar personas angustiadas. Yo creo que por esto en las iglesias se abrió ese espacio en la liturgia para que los hermanos se desahoguen y pidan las oraciones por tanta cosa. Porque no hemos entendido, mi hermano, mi hermana, que somos hijos de Dios sobre todas las cosas. Y entonces nos conformamos con ir a una iglesia para descargar mis angustias. Dios no quiere eso, mi hermano. Dios quiere que te sumerjas en la vida, que no te conformes con la existencia que tienes en este cuerpo, sino que vivas. Y que si en tu casa hay escasez de vida, tú eres el responsable. Tienes que acercarte, tú eres espíritu. Tienes que acercarte para proveer vida a los de tu casa. Por esto Dios te seleccionó a ti. Por esto estás aquí en esta tarde. No es por casualidad. Estás aquí porque en tu casa falta vida. Y no lo vas a encontrar en ninguna parte. No, ni en la ciencia, ni en la tecnología, ni en los horóscopos, ni en nada. Solamente en Dios, que sigue fluyendo y que sigue diciendo: el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. Y además de esto, el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva.
Mire qué importante es la palabra de Dios. Esta tarde, mi hermano, mi hermana, es para que usted y yo hagamos una evaluación de nuestra vida como hijos de Dios. ¿Hasta dónde está el nivel de vida? ¿Hasta dónde me llega el agua de Dios? Mire, mi hermano, si es hasta los tobillos, en cualquier momento puedo dar un salto y me salgo del agua y sigo sin Dios. Si es hasta las rodillas también, porque puedo caminar, puedo correr. Y aún si es hasta la cintura, también. Pero si el agua me ha cubierto, mi hermano, ya no puedo correr. Es importante que el agua cubra. Por esto es que el profeta veía que entre más avanzaba, el nivel iba subiendo. Y cuando ya no podía, entonces tuvo que nadar. Dios quiere que lleguemos a nadar. Que ya no te puedas salir. Que estés investido de poder. Que estés lleno de poder. Que estés inmerso en el Espíritu de Dios. Que seas bautizado en el Espíritu de Dios. Y una vez que eres bautizado en el Espíritu de Dios, no puedes ya abandonar a Dios. La autoevaluación en esta ocasión es válida. Si sientes, mi hermano, escasez del agua de Dios, sientes la deshidratación espiritual, o sientes que solamente estás existiendo por el H2O, se vale clamar. El salmista clamaba. Y lo expresa en el Salmo 42. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, decía el salmista. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y luego pregunta, o se pregunta a sí mismo, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Usted, mi hermano, mi hermana, pregúntese en esta tarde, ¿cuándo voy a sumergirme en el agua de vida para no tener necesidad de nada? Cuando el Hijo de Dios se sumerge, se bautiza, porque la palabra bautizar significa sumergir, pero muchas veces nos conformamos solamente con el símbolo del bautismo. Pero con el agua a los tobillos, con el agua a los tobillos no funciona. Se puede aplicar el símbolo del bautismo, no sé, 3, 4, 5 veces en los diferentes nombres que haya, las diferentes fórmulas que haya, pero mientras no está sumergido en la vida del Espíritu de Dios, en esa agua que fluye en la casa de Dios, mi hermano, mientras esto no sucede, seguirá habiendo muchas necesidades y el cristiano seguirá expresando su necesidad siempre. Buscará una iglesia solo para llorar, buscará la iglesia solamente para desahogar sus penas, pero esto no es vida cristiana. La vida del cristiano es de alegría, de gozo, de paz, de optimismo, de entusiasmo, porque Dios está ahí. E inmerso en esa vida del Espíritu de Dios, ve a su alrededor y ve puras cosas que hay que disfrutar, porque alrededor, a los lados, se levantaron toda clase de árboles frutales para comer. Póngase en pie, mi hermano. Cada vez la palabra de Dios nos dice algo muy importante, porque tiene que ver con su grandeza. Y cuando la grandeza de Dios se presenta, la vida está en la persona. Y si se acerca, transmite vida. Y aquel que se integra en la casa de Dios es una persona con vida. Usted es esa persona, mi hermano. Usted es esa persona, mi hermana. Si no, no estuviera aquí. El reto del domingo pasado estuvo tremendo, estuvo fuerte. Y yo lo creo, que si usted, mi hermano o mi hermana, creyó esta palabra, no va a pasar este año en que toda su familia va a estar completa alabando al Señor. Gloria al Señor.
Si esta vez usted cree en esta palabra, mi hermano, usted no es cualquier cosa. Usted tiene vida abundante para transmitirla con tan solamente decidir acercarse a alguien. Los más cercanos están en su casa. No busque perdidos en otra parte. A veces los perdidos están ahí en la casa. Cuando ganemos a los perdidos que están en la casa, es nuestra Jerusalén. No se enciende una luz para esconderse, sino para alumbrar a su familia. Dios no quiere que empecemos en Samaria. Dios no quiere que empecemos en lo último. Dios quiere que empecemos en nuestra casa. Tiene usted el reto, mi hermano. Acéptelo hoy. Simplemente dígale al Señor: dame la sabiduría para acercarme a mi esposo. Como hija de Dios, dame la sabiduría para acercarme a mi hijo. Yo sé que si me acerco, les voy a transmitir vida, porque yo estoy anegada, yo estoy cubierta del agua de vida, del agua de Dios. Y esa agua se va a transmitir para salud, para bienestar. Esto créalo, y en el nombre del Señor Jesucristo, expréselo en esta hora. Levante sus manos. Señor Jesús, aquí estoy en esta tarde. Tu palabra, Señor, ha llegado a mi corazón. Tu palabra de mi corazón se transmite a mi mente para pensar en tu grandeza, para decidir, Señor, llevar esta vida a alguien de mi familia, a un ser querido, alguien que está próximo y que tal vez no ha recibido el bienestar de la vida que tú das, porque yo no me he acercado como hijo, como hija tuya, Señor Jesús. Pero este día, esta tarde, decido lo que voy a hacer. Lo decido, Señor, en tu nombre. Y esta tarde, desde este momento, pienso en aquellos que están en mi casa, y creo y estoy seguro que al llevar esta salud, esta vida, esta medicina espiritual, ellos serán cubiertos, ellos se integrarán en tu casa y desarrollarán esa vida que tú anhelas en cada uno de ellos. Señor Jesús, desde este momento, Señor, están ante mí y están, Señor, en tu presencia. Cuenta, Señor, con que el agua de vida en la cual yo me muevo va a anegar, va a cubrir a toda mi familia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Santo, bendito tu nombre. Sí, Padre, gracias. Levántate.